Saludo, estimados compañeros y docentes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar como un enfoque, una explicación breve sobre el reto número 13 de la semana 14, donde abordamos el documental de Deutsche Welle sobre gigantes tecnológicos, nuestros secretos más personales utilizados en nuestra contra. Un resumen breve, iniciando, sería cómo realizaron un experimento en el cual gestionaron todo lo que fueron la recopilación de nuestros datos que la empresa Google ha recopilado durante aproximadamente más de 20 años, ¿cierto? Entonces, este experimento de datos multimedia deja muy claro que Google, Facebook y empresas similares guardan nuestros secretos más íntimos y con esa objetividad de generar una utilidad, una maximización en sus ingresos, en sus economías, generándose actualmente como una de las mayores potencias a nivel mundial, ¿cierto? En ese experimento trabajaron un ex desarrollador de YouTube, un empleado de marketing de Google, una experta en anuncios personalizados y varios defensores de la privacidad con el fin de examinar el potencial y los riesgos de la evaluación algorítmica de la personalidad y la predicción del comportamiento. Este documental nos deja ver o revela cómo las empresas de tecnología utilizan los datos recopilados de miles de millones de personas para convertir sus vulnerabilidades, sus debilidades e inseguridades o quizás esas enfermedades y adicciones en sus mayores ganancias y tesoros, ¿cierto? Bueno, este experimento utiliza esos datos personales de un usuario de Google para crear a su doble por medio de una actriz, le dan la mayor cantidad recopilada de datos expuestos más que todo en las páginas como Google, como Facebook y como YouTube. Esta actriz se encarga de revisar minuciosamente todos estos datos para saber interpretar esta persona, esta usuaria de Google y poder mediante el experimento exponerle de forma visual su propia vida, ¿cierto? Se puede reconstruir su personalidad mediante los patrones de comportamiento y esos deseos ocultos expresados mediante diferentes incógnitas, interrogantes, como mmm, que con su mayor necesidad en el instante dio a conocer mediante la generación de una inquietud, una pregunta al buscador de Google, de Facebook o de YouTube, ¿cierto? Mediante esas búsquedas cortas. Todo esto se utiliza o lo utiliza Google, estas grandes potencias, con el fin de obtener una cuota de mercado. Mediante especialistas de marketing, de neuromarketing, buscan siempre utilizar y manipular todas los datos de las personas mediante las cookies, mediante esos algoritmos especializados que buscan mediante la publicidad darnos unas recomendaciones o esa experiencia audiovisual generando una maximización en el tiempo de permanencia para el usuario viendo esos videos y con la finalidad de ganar una mayor utilidad. Cierto, estos algoritmos específicos siempre dan recomendaciones que pueden afectar
un poco las emociones y conllevar a las afectaciones de la salud mental de las personas al promover e influir con grandes cantidades de publicidad sobre las mismas, debido a que por esto ya se está generando una mayor tasa de suicidio, de homicidios, de pensamientos homicidas, de pensamientos rebeldes y terrorismo. Económicamente, estas empresas infringen la ley, puesto que les sale más fácil pagar las multas. Generan una recopilación algorítmica de datos en la cual tienen un análisis y un control sobre las rutinas de una persona para medir el nivel del estado de ánimo y la salud mental de la misma, y en vez de generar un beneficio a la sociedad, puesto que pueden predecir y mitigar la depresión o un alto nivel de suicidio a raíz de la salud mental de la persona, buscan es maximizar siempre y aumentar ese marketing de consumismo, puesto que con la gran cantidad de publicidad que la cual busca idealizar la felicidad mediante el consumismo, en el cual estamos ya inmersos como sociedad a nivel global, buscan manipular nuestras emociones, nuestra salud mental, nuestros deseos y quizás las pasiones que tenemos ante nuestra proyección de vida, ¿cierto? También buscan, gracias a estas plataformas, hay un análisis del comportamiento de cada persona. Gracias a ello, ellos siempre han generado esa manipulación mediante los medios publicitarios, el marketing, que ya ha recopilado más o menos toda la información, todos los datos durante más de 20 años de pensamiento humano, sobre todo lo que nosotros generamos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel sentimental y en nuestra rutina o nuestra vida diaria, ¿cierto? Esto influye totalmente en la autodeterminación y por ende se ha perdido el control sobre la toma de decisiones. Entonces, este documental es demasiado interesante, pues que nos deja como, como reflexión hasta qué punto estas grandes potencias nos pueden manipular y nos pueden someter al consumismo y y al peligro cibernético o digital por la mala utilización de los medios tecnológicos y en específico de estas redes sociales o de estas grandes eh, ayudas o herramientas digitales, puesto que Google, a pesar de generar grandes conocimientos y un autoaprendizaje constante sumado a YouTube y también a las redes sociales, también pueden estar generando una disrupción o un entorpecimiento al avance emocional, cognitivo de muchas personas y generar como más esa diversificación de el suicidio, de pensamientos negativos y terroristas, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los océanos azules, Google nos podría generar una recopilación algorítmica de datos como análisis y control sobre las rutinas de una persona. Se puede generar como tal un océano azul en el cual mide el estado de ánimo de la salud y la salud mental, generando publicidad a beneficio de cuidar la salud mental, de saber generar o manejar y controlar nuestra inteligencia emocional, nuestras emociones, un manejo
y control de las mismas. También puede generar eh, una mitigación en la depresión al disminuir la tasa de suicidios a nivel mundial. En cuanto al análisis de comportamiento, podemos evitar acciones y pensamientos terroristas o simplemente saber filtrar esos comportamientos y acciones rebeldes para saber controlar con las autoridades y respectivos entes de regulación. En cuanto al océano azul que nos puede brindar las plataformas como YouTube, que influye en la autodeterminación de las personas, podemos generar una visualización en el control y de la toma de decisiones del usuario con el neuromarketing mediante eh, esa publicidad masiva y ese consumismo que se genera por medio visual. Entonces podemos generar este océano azul de forma beneficiosa para la sociedad a nivel global mediante buenas prácticas, buenos hábitos saludables, tanto para la parte física como la parte emocional, minimizando esas tasas de suicidio, de terrorismo, de y aumentando el nivel de adaptación, de diversificación sobre todos los géneros, los ámbitos sociales, esa empatía con todos de la diversificación humana, ¿cierto? En cuanto a los algoritmos de recomendación que estimulen el autoaprendizaje positivo, de manera que si alguien está presentando comportamientos suicidas, se genere unos filtros o una publicidad masiva que genere como unos cambios de perspectiva a esas crisis emocionales o económicas que las personas están viviendo y para saber sobrellevar estas situaciones. En cuanto al marketing a beneficio de la sociedad para el manejo de las mismas emociones, de la inteligencia emocional, también generar una eliminación o censura de ese contenido asociado a pensamientos y acciones terroristas o rebeldes para de tal manera dar un potencial a la sociedad y minimizar todas esas eh, acciones violentas, acciones de terrorismo, de secuestro, todos esos pensamientos negativos y que generan una sociedad cada día más violenta, menos empática y tolerante. Entonces, en cuanto al océano azul, que podemos asociar a las redes sociales como TikTok, Facebook, en fin, eh, y Twitter, podemos ver cómo el neuromarketing y el networking o puede funcionar en beneficio social, en beneficio de, de toda una comunidad a nivel global, puesto que mediante la publicidad masiva puede generar una ayuda a las personas que viven esas crisis emocionales y económicas y no saben cómo generar un abordaje sobre la misma, cómo generar estrategias que puedan ayudar a generar un ambiente más sensible y empático en el cual estas personas se puedan eh, solucionar o generar pensamientos positivos, de resiliencia, de adaptación al cambio. En cuanto a los algoritmos que brindan soluciones a las necesidades del usuario según su experiencia virtual basada en el historial de datos, es decir, que como todas estas plataformas ya llevan una regulación o una minería de datos en la cual tienen todo un conocimiento sobre cuáles son las búsquedas, cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, tener un conocimiento previo o predecir esas conductas disruptivas sobre el suicidio, sobre, digamos, los
problemas alimenticios, sobre diferentes problemáticas sociales y filtrar de forma positiva todas las mismas, buscando mediante el acceso a esas publicidades alternativas para que cada persona pueda generar estrategias que les brinden ayudas o soluciones a estos mismos problemas. Censurar los estímulos negativos, antisociales, de estereotipos que promuevan el suicidio, el homicidio o afecte la salud mental y física de las personas que navegan en la red. Es decir, de tal manera o como océano azul, el Facebook debería beneficiar a nuestra sociedad, eliminando todas esas publicidades negativas, debido a que muchas personas, es más, muchos niños tienen acceso a estas plataformas sin un control o una delimitación de las mismas, ¿cierto? Por ende, estamos en una sociedad en la que actualmente cada día la tasa de homicidios, la tasa de violencia, de suicidios va en crecimiento absoluto, ¿cierto? Por esto es tan necesario crear esas estrategias publicitarias, redireccionar esas alertas tempranas al identificar posibles casos con dificultad en la salud mental, psicológica, emocional, con tendencias al terrorismo o que promuevan acciones rebeldes y que afecten la sociedad. Es por ello que podría generar algoritmos que direccionen a plataformas o a entidades regulatorias o a entidades que promuevan eh, o generen un beneficio al usuario, que generen una ayuda correctiva y que pueda mitigar todos estos problemas sociales. En cuanto a los al cuadro de mando integral y al Balance Scorecard, podemos ver cómo se pueden abordar el aprendizaje, el desarrollo, los procesos, los clientes y la parte financiera de esta industria tecnológica mediante unos KPI fundamentales. En cuanto al aprendizaje y el desarrollo, podemos abordar el KPI los indicadores o KPI de capital humano enfocados al aumentar la capacitación del personal, incrementando ese potencial de los mismos, de manera que se aumente el porcentaje de capacitación al personal, con capacitaciones planificadas, eh, y que enfoquen al capital humano que trabaja en esta industria sobre el abordaje de la inteligencia emocional, de todos estos problemas sociales, cómo se pueden mitigar, cómo se pueden controlar, cómo hay alternativas y estrategias, permitiendo a ese personal o a ese capital humano generar estrategias y participación sobre las mismas organizaciones que generen ideas, una lluvia de ideas, unas estrategias de mejora continua en cuanto a capacitación sobre la programación de estos algoritmos, de esta inteligencia artificial, con las cuales nos podemos ayudar como herramientas para generar ayudas y una optimización en estos océanos azules. El reducir el índice de rotación del personal, generando una evaluación de rotación neta sobre el número de empleados que están vinculados a las organizaciones que trabajan en estas empresas, en esta industria como Google, YouTube, Facebook, todo este capital humano que se genera continuamente, como podíamos ver en el documental, como eh, estos empleados, este talento humano, buscaba más bien
salir de este entorno a raíz de que veía que estaban generando una mayor afectación en su entorno o en su calidad de vida, en sus hábitos de vida, puesto que generaban un, unos retrocesos al ver cómo estas entidades, en vez de generar un beneficio social, generaban un capital o un margen de utilidad en contra de el beneficio social. En cuanto al clima y la cultura organizacional, cómo potencializar nuestras industrias, cómo potencializar nuestras empresas mediante una capacitación que evalúe el nivel general de satisfacción que tienen con la empresa, cómo está impactando en la vida diaria del empleado y de la misma entidad como tal, minimizando como tal el porcentaje de ausencias o de conflictos organizacionales, ese ambiente laboral. En cuanto a la presión laboral, el tema de diversas cargas laborales, en fin. En cuanto a la tasa de retención del personal, podemos ver cómo las empresas invierten muchísimo dinero y tiempo para desarrollar a sus empleados, tanto recursos económicos como recursos eh, físicos en cuanto a la capacitación del personal. Entonces, ¿cómo buscar esa retención del personal y evitar esa constante tasa de rotación? Puesto que se genera una ineficiencia en la misma entidad. Es por ende que se busca generar una satisfacción en ese cliente interno y generar una capacitación constante y motivacional para el mismo, generar esa tranquilidad emocional que genere una productividad en el capital humano, cómo esas empresas pueden buscar esos océanos azules mediante su propio capital humano. En cuanto, a la capital, en cuanto al capital organizacional, está el incrementar la inversión en tecnología y en inteligencia artificial e investigación para que cada día su margen de utilidad aumente gracias a estas estrategias que se pueden generar mediante las herramientas de la tecnología de inteligencia artificial como potencial para la misma entidad. Mejorar la infraestructura organizacional con ambientes innovadores que generen ese esa productividad gracias a estos mismos espacios creativos que generen un ambiente tranquilo e innovador para sus mismos empleados, puesto que gracias a ello podrán tener sus mentes un poco más eh, más proactivas y más productivas, eh, menos recargadas con trabajo a nivel emocional, eh, que estas generen ideas nuevas que potencialicen el margen de utilidad y rentabilidad organizacional. En cuanto al capital de información, cómo se genera una optimización en la gestión de los datos a beneficio social, siempre potencializando ese margen de rentabilidad, pero sin minimizar o sin generar un derroche o un daño en la sociedad a nivel global, puesto que estas entidades como Google, YouTube, Facebook generan tanta minería de datos y tienen ese potencial continuo de manipular nuestros datos y tener ya, mejor dicho, nuestras vidas en su poder. Entonces, ¿cómo hay esa gestión de estos datos a beneficio global para minimizar ese tema de violencia, de
de daño a las mismas personas en cuanto a las publicidades engañosas, las falsas noticias, eh, esa publicidad que genera esos estereotipos y que dañan tanto a, a las personas sin tener en cuenta su salud mental, emocional. En cuanto a los procesos, podemos analizar que en cuanto a los procesos tenemos la eficiencia en la recopilación algorítmica de datos, puesto que gracias a ello generan unos patrones de uso constante de estas herramientas de inteligencia artificial, cómo se puede dar una mayor gestión a estos datos en beneficio a la comunidad. En cuanto a la calidad del servicio, generar un marketing positivo, benéfico para la sociedad, eh, mediante algoritmos que promuevan la salud mental y la inteligencia emocional, el saber abordar y controlar esas emociones para saber conllevar una vida, una calidad de vida, una rutina diaria de saber dar solución a nuestros problemas, generando resiliencia y adaptación al entorno. Detección temprana de comportamientos suicidas o terroristas. ¿Cómo gracias a este servicio y este análisis de los comportamientos no correctivos y dañinos, cómo podemos gestionar a entidades regulatorias y autoridades que pueden controlar y minimizar esos daños que puedan generar esas personas o simplemente contrarrestar estos comportamientos, minimizar estos, estas adicciones, esos daños a la sociedad. En cuanto al aumento de la capacidad instalada, ¿cómo podemos generar una solución a eh, todas estas problemáticas sociales mediante la buena gestión de estos datos y esta información recopilada año a año, segundo a segundo, gracias a toda esta minería de datos? En cuanto a la reducción del porcentaje de fallas en los procesos, ser más eficientes, ser más proactivos y más productivos ante la gestión de estos datos, minimizar tiempos del ciclo y aumentar la eficiencia y la efectividad de los procesos. En cuanto a los clientes, los KPI asociados serían el nivel de satisfacción, el posicionamiento de la marca, cómo estas entidades como Google, YouTube, Facebook pueden estar generando un nivel de satisfacción de las personas, un posicionamiento de la marca de forma positiva, no negativa como actualmente se ha generado en cuanto a esa perspectiva de la utilización y mal manejo de nuestros datos. En cuanto a la participación en el mercado, generar esos océanos azules potenciales a beneficio global, a beneficio de la sociedad, generando ese margen de utilidad y rentabilidad constante, pero eh, sin estar por encima o afectando la salud mental de las personas y perjudicando a la sociedad. En cuanto a la reducción de tiempos de espera y el Net Promoter Score, que es la medida o cómo se mide la lealtad de las personas en cuanto a las marcas o en cuanto a las entidades empresariales como son al estar dispuesto el cliente o el usuario a recomendar la marca a las demás personas, al hablar bien, al voz a voz, generando ese índice de satisfacción y de elocuencia o de ayuda al usuario. En cuanto a la parte financiera, ya podemos tener un enfoque más
empresarial en cuanto al EBITDA, que nos busca dar como un mayor eh, margen de utilidad a nuestra organización, generando una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, teniendo en cuenta que este beneficio bruto de explotación, antes de deducir todos los gastos financieros, puede mostrar el beneficio al restar estos intereses que tiene que pagar por toda la deuda contraída las empresas y todos los impuestos propios del negocio. En cuanto a generar una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en su actividad económica, en ese núcleo del negocio. Gracias a ese EBITDA podemos proporcionar una mejora en los indicadores del flujo de efectivo disponibles en la empresa, teniendo una comparación del desempeño financiero de la misma industria. También podemos evaluar ese rendimiento operativo. En cuanto a la liquidez, se puede medir mediante la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo con activos corrientes y que todavía le reste o le quede un margen de seguridad. Este ratio de liquidez se puede generar mediante el análisis de los activos sobre el cociente del pasivo corriente. Eh, cuando el, cuando el, cuando el ratio es mayor a cuando es mayor al 1.5 hasta el 2 sería el ratio como más óptimo, que indica que se encuentra en un nivel óptimo y tiene una buena situación de liquidez y por ende podrá hacer frente a sus deudas a corto plazo. Pero si este se encuentra menor al 1.5, se genera un exceso de liquidez, una escasez de liquidez. Y cuando se genera esta, la empresa puede tener problemas para hacer frente a sus pagos más inmediatos con sus activos corrientes. Una estrategia sería vender algunos activos no corrientes y comprarlos en efectivo para así tener una disponibilidad para la misma y renegociar un aumento en el plazo de las deudas o también pedir un préstamo a largo plazo y pagar la deuda a corto plazo. Aunque en estas entidades se genera un mayor potencial de liquidez. Eh, Tampoco podemos tener un valor mayor o un ratio mayor a 2 debido a que se generaría un exceso de liquidez, es decir, que la empresa tendría un exceso de activos muy por encima de sus deudas a corto plazo y esto se podría como corregir o al invertir el exceso de otros activos para obtener una rentabilidad un poco mejor. En cuanto al ratio de tesorería, se puede generar que se puede medir la capacidad de la empresa para poder hacer los pagos de manera inmediata con el disponible y el realizable, ¿cierto? Como generar esa liquidez de manera más inmediata, teniendo en cuenta sus activos o el realizable o la parte disponible, el inventario disponible sobre los pasivos corrientes. Cuando el ratio se encuentra mayor a, a 1.2, hay un exceso de liquidez inmediata, es decir, se genera la empresa podría aprovechar el exceso y realizar algunas inversiones y obtener una rentabilidad. En cuanto
a cuanto está en un ratio promedio de 0.8 a 1.2, se encuentra en un nivel óptimo y la empresa tiene una buena situación de liquidez inmediata. Por ende, podrá hacer frente a sus pagos mucho más cercanos y en comparación a que si ese ratio es mucho menor al 0.8 indica una escasez de liquidez inmediata y puede haber una dificultad para los pagos más inmediatos. En cuanto al ratio de disponibilidad, que mide la capacidad de la empresa de pagar deudas a corto plazo con el disponible en caja o el flujo de caja o en el banco, se puede medir la liquidez que ya está disponible. Ese ratio de disponibilidad se mide mediante el flujo de efectivo disponible dividido sobre el pasivo corriente. Cuando el ratio está menor al 0.3, ese ratio es menor al 0.2, hay escasez de liquidez ya disponible, lo que provoca una cantidad de problemas para hacer frente a los pagos que son de pago demasiado inmediato, ¿cierto? En cuanto al ratio que se encuentra de un promedio de 0,2 a 0.3, genera un nivel óptimo y la empresa tiene una buena situación de liquidez disponible y por ende podrá hacer frente a sus pagos más cercanos. En cuanto al ratio, cuando está mayor al 0,3, se genera un exceso de liquidez disponible y por ende la empresa podría aprovechar este exceso y realizar algunas inversiones y obtener una mayor rentabilidad. En cuanto al ratio de solvencia, podemos tener como énfasis lo que es la capacidad que tiene la empresa para hacer el frente al pago de todas sus deudas. Por ende, se tiene en cuenta lo que es el activo dividido sobre el pasivo. En cuanto a cuando se genera un ratio menor, menor al 1.5, indica que hay escasez de solvencia y el riesgo a quebrar la empresa es mayor al no poder pagar todas sus deudas a largo plazo. El problema se inclina más o se agrava si el ratio es menor a 1, ya que la empresa no podrá pagar sus deudas ni al vender todos sus activos. Cuando el ratio está en un promedio de 1.5 a 2, se encuentra en un óptimo nivel y la empresa tiene una buena situación de solvencia, por ende podrá pagar todas sus deudas. Pero si el ratio es mucho más elevado al 2, se genera un exceso de solvencia y por ende la empresa podrá permitirse aumentar sus deudas y así hacer una inversión con la que se podrá generar una mayor rentabilidad. En cuanto al ratio de endeudamiento, podemos hacer hincapié que este mide la proporción que existe entre la financiación ajena y sus recursos propios, de forma que podremos saber si la empresa podrá asumir sus deudas y si se podría abordar en cuanto a la cantidad de sus fondos propios que tiene como tal la empresa. Es el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Se mide mediante el pasivo dividido sobre el patrimonio neto más el pasivo. Su ratio, cuando este ratio tiene un resultado menor al 0.4, tendrá un poco endeudamiento. Por ende, la empresa está poco endeudada y tal vez podrá aprovechar un mayor nivel de deudas para hacer inversiones. En este caso, a nivel más tecnológico, ¿cierto? En cuanto al promedio óptimo sería de 0.4 a 0.6 y la empresa tendría una buena situación de endeudamiento. En cuanto al ratio mayor al 0.5, se generará o al 0.6 se generará
nivel de endeudamiento mucho más elevado y la empresa estará excesivamente endeudada, lo que generará un mayor nivel de gastos, de costos. En cuanto al ratio de la calidad de la deuda, el cual muestra la relación entre el pasivo corriente frente al pasivo total e indica ese porcentaje de las deudas que tiene la empresa que son a pagar a corto plazo y de menor o peor calidad, ¿cierto? Este mide la calidad de la deuda mediante el pasivo corriente dividido el pasivo total. El ratio menor al 0.2 generará que las pocas deudas a corto plazo y muy buena calidad de la deuda se generará ya que hay una buena situación de liquidez y solvencia. Por ende, podría endeudarse a largo plazo para hacer una inversión mucho más rentable, ya sea en inteligencia artificial o en mayor desarrollo de su tecnología. En cuanto a un promedio óptimo sería el del 0.2 a 0.5 y la empresa tendría una buena calidad de la deuda. El ratio cuando es mayor al 0.5 se genera una mayor deuda a corto plazo y evidencia una calidad de la deuda muy mala. La empresa tendría una deuda a pagar en menos de un año, lo que generaría un aumento en sus deudas y podría dar problemas para pagarla. Ya finalmente, para incrementar el índice de esa rentabilidad, también podríamos hacer un manejo de indicadores de gestión y incrementar de manera positiva estos KPI para optimizar el margen de utilidad de la misma empresa, generando una rentabilidad, beneficio, teniendo en cuenta el beneficio neto dividido sobre el ingreso bruto de la misma. Y sin duda alguna, también podríamos incrementar ese índice de rentabilidad teniendo en cuenta toda la utilidad neta sobre los ingresos totales, multiplicados por el 100% de las mismas, ¿cierto? Yo creo que quise abordar lo que más pude en cuanto a la temática. Espero haya sido concreta y me haya podido dar a entender. Les agradezco mucho su atención. Esto sería todo. Hasta luego.